Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Esto es Perú 21 TV y es La Voz del 21. Soy Carolina Bayona y a continuación vamos a dar paso a la entrevista. Este domingo que viene, 21, se van a llevar adelante elecciones en nuestro país vecino del sur, Chile. Y vamos a saber cómo está allá la situación política, qué es lo que se espera. Y para eso hemos invitado y queremos agradecer y dar la bienvenida al internacionalista chileno, el doctor José Rodríguez Elizondo, con quien ya estamos en comunicación vía Zoom. Doctor, muchísimas gracias por su disposición. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Carolina. Aquí estoy con ustedes. Muy bien, doctor, esta es una elección marcada por la incertidumbre, tengo entendido. En las últimas encuestas se muestra gran cantidad de indecisos. ¿Qué posibilidades hay que Boric y Kass pasen a la segunda vuelta? Las máximas según las encuestas. Aquí estamos viendo que casi todos los encuestados, las grandes empresas encuestadoras, coinciden en que en la segunda vuelta pasan los que surgen como los dos polos, digámoslo así, de estas elecciones. José Antonio Kast y Boric. De ellos usted podría contarnos un poco el contexto también para bueno, para los peruanos, ¿no? Que estamos muy atentos a los cambios de los políticos. ¿Qué representa cada uno? Boric es si bien es de la extrema izquierda y Kass es de la ultraderecha, se lo pregunto. Básicamente, Gabriel Boric es un estudiante, un líder universitario, mejor dicho, salido de mi facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que insurge a la política en una época en que los partidos políticos están desprestigiados, en que él representa una nueva izquierda juvenil con alguna tradición de protesta juvenil, y los partidos tradicionales de izquierda están divididos. El Partido Comunista apoya a Gabriel Boric y el Partido Socialista está apoyando a otra candidata. Por lo tanto, aquí tenemos a Gabriel Boric en un extremo que diríamos el izquierdo del sistema, de un sistema que está muy a mal traer, y en el otro lado del espectro estaría José Antonio Kast, que es un desgajado, de un desvinculado de la derecha institucionalizada, de la Unión Democrática Independiente. Él formó su partido que se llama Partido Republicano y se le clasifica en el extremo derecho del espectro político. Así es que, de algún modo, la estructura electoral es muy parecida a la que ustedes tuvieron cuando compitieron dos candidatos que no pertenecían a ningún partido tradicional y que venían de las afueras del sistema. Uh-huh. ¿Y qué nos dice del candidato de la derecha? ¿Usted cree que puede resultar victorioso, además en un contexto de la asamblea, no, de la convención constituyente mayoritariamente de izquierda? Bueno, hay una fluidez muy grande, Carolina, en cuanto a señales políticas. Hemos pasado en un vértigo de qué tendencia va ganando, qué tendencia va perdiendo. La convención constituyente, a mi juicio, representó una derrota contundente de la clase política más que de las señales políticas derecha o izquierda. Ganaron todos aquellos que no eran identificables como militantes conspicuos de algún partido político. Por lo tanto, fichar a los convencionales de la constituyente como derecha o izquierda me parece un poco abusivo, fuera de que los conceptos mismos de derecha o de izquierda ya no son lo que eran, ya no corresponden a un sistema de partidos a la europea que se clasificaban en una gama que iba desde la izquierda socialista democrática o comunista cuando era el Partido Comunista Institucional hasta la derecha conservadora. Por lo tanto, esa señal que dio la Convención Constituyente, a mi juicio, no refleja fielmente las posiciones políticas de hoy día. Para mí, las posiciones políticas en mi país hoy día están más bien signadas por el temor al otro. En la primera vuelta no se va a votar con la mente y el corazón,
sino más bien con el reflejo de quiénes van a ser los que van a contender en definitiva por la pole position, como diríamos en jerga ciclística. Es esta, doctor, que ahí hay un debilitamiento en Chile de partidos políticos tradicionales. ¿Qué sucedió? Hemos estado haciendo una lectura rápida que queremos consultársela ahora de estos candidatos más independientes que, como usted dice, no son de izquierda, ¿no? No definitivamente son, se los puede clasificar y poner al lado de la izquierda. ¿Qué ha sucedido con estos partidos tradicionales en Chile? ¿Por qué ahora se ve como que mayor atomización entre los candidatos? La historia es bastante larga, Karenina, porque empieza con la dictadura del general Pinochet, que su objetivo fundamental fue terminar con los señores políticos, como él decía. Fueron 17 años de demolición del concepto de militante político y de emergencia de jóvenes políticos, unos en la disidencia, por lo tanto, en la clandestinidad o en el exilio, y otros jóvenes que surgían a la luz del régimen del general Pinochet, que en lo económico era un régimen de liberalismo extremo, de economía de mercado, y por lo tanto ya ahí comenzó a deshacerse el sólido sistema de partidos a la europea que teníamos en Chile. La vuelta de la democracia fue una débil reconstitución de los partidos políticos, y yo digo débil porque el exilio congeló las dirigencias políticas de los partidos del exilio y de la disidencia. Por lo tanto, teníamos nuevos partidos, llamémoslo de derecha, forjados a la luz del general Pinochet, y teníamos partidos de izquierda o del exilio, de la clandestinidad, que volvían con los mismos viejos dirigentes. Por lo tanto, hubo una generación intermedia que se fumó, que consiguió cargos que no eran de dirigencia política, sino que de representación, embajadores, directores de servicio, y los viejos dirigentes comunistas, socialistas, radicales estuvieron en los puestos de mando. Por lo tanto, a lo que hizo el general Pinochet con los partidos se sumó la falta de perspicacia de los partidos tradicionales de izquierda de forjar nuevos liderazgos. Y como tuvimos una exitosa concertación de partidos por la democracia durante 30 años, el desencuentro fue paulatino, porque la primera presidencia de Patricio Aylwin fue una gran primera presidencia con un estadista de mucho relieve. Patricio Aylwin fue uno de los viejos dirigentes que aprendió en el exilio, no fue como los Borbones que no aprendieron nada y que volvieron sabiendo lo mismo, él aprendió mucho. Pero los siguientes gobiernos recogieron su herencia sin preocuparse de la docencia, sin preocuparse del contacto con las bases electorales, y de alguna manera la concertación fue un gran éxito desde el punto de vista de la administración y de la economía del país, pero con distanciamiento de sus bases electorales. Por lo tanto, cuando llegó un momento clave, que a mi juicio estuvo en el gobierno de Michelle Bachelet, cuando se amplió la concertación y ingresó el Partido Comunista, que tradicionalmente ha sido un partido poderoso, con raíces nacionales, pese a la dependencia de la Unión Soviética en la época, el Partido Comunista que volvió era un partido distinto, era un partido que llegaba bajo una dependencia o bajo una influencia distinta, que era la de Fidel Castro, porque ya había implosionado la Unión Soviética. Entonces son bastantes fenómenos y muy complicados para tener una explicación rápida con respecto a qué pasó con el sistema de partidos. Simplemente yo, como viví tanto tiempo en Perú y conocí bastante a fondo la estructura política peruana, suelo hacer la comparación, porque de alguna manera también en el Perú hubo una desincronización, un desvanecimiento de los partidos políticos, pero que llegó mucho más temprano. Llegó con el autogolpe de Fujimori. Bien, doctor, si bien tendríamos que tener quizás una clase magistral, no dude usted que esa respuesta nos pone
algo en contexto en realidad de lo que va a pasar este domingo. Entonces, retornando a las preguntas que tienen que ver con las elecciones de este domingo en Chile, quería nuevamente insistir con esto y en ese andar de consultas. Chile es actualmente una sociedad polarizada, se está quizás replicando esta ola que enfrenta ahora Sudamérica, como el caso de candidatos como Bolsonaro. En este momento Chile políticamente está polarizada o ya no es así, se ha dado un giro. Yo no sé si polarizada es la palabra, Carolina, más bien veo una sociedad alejada de la militancia política, alejada de los partidos políticos y dando señales muy erráticas con respecto a cuál es el feeling, el sentimiento que tiene con respecto a los nuevos políticos. La convención refleja socialmente una mayor riqueza de la sociedad. Están representados ahí etnias nuevas, es paritaria, están los pueblos, perdón, los pueblos originarios, pero al mismo tiempo existe ahí una polarización con respecto a las viejas generaciones, porque en la convención se está hablando de un Estado plurinacional, se está incluso cuestionando la categoría república para Chile, y todo eso asusta mucho a la gente que ha tenido una cultura política como uno mismo, ¿no? Que dice, bueno, ¿qué significa todo esto? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué significa que Chile sea un Estado plurinacional? Ahí viene una polarización. Yo creo que la polarización refleja una brecha intergeneracional, porque cuando yo escucho esto del Estado plurinacional, yo me refiero de inmediato a los años 50, Argentina de Juan Domingo Perón, que fue el que habló de la diplomacia de los pueblos. Me remito a Evo Morales cuando cambió su constitución para hacer una constitución del Estado plurinacional boliviano. Y en ese sentido yo tengo un poco de temor de que estemos actuando un poco a ciegas, porque cuando hay una crisis de los partidos políticos, hay una crisis de la democracia. Yo creo que este aforismo, según los cuales sin partidos políticos no hay democracia, debe ser matizado. Lo que nos ha pasado a los chilenos y también a ustedes, los peruanos, es que los partidos políticos no fueron buenos partidos políticos. Se rindieron demasiado temprano y no supieron regenerarse, no supieron incorporar a las juventudes, no supieron hacer docencia. Por lo tanto, más que una nueva política, yo pienso que una democracia recuperada supone partidos políticos refundados, mejorados, reestructurados. Ahí está, a mi juicio, el problema que veo claramente que es el de mi país, pero también creo que pasa con mis amigos peruanos. Nuevamente ahí quisiera hacer como un atajo para poder insistir en una pregunta, doctor. Esta convención constituyente, ¿no? Aquí la conocemos como una propuesta de asamblea constituyente. En nuestro hermano país del sur esa convención constituyente no es una propuesta de izquierdas, es decir, no es un modelo, no es una reforma del Estado que propuesta de la izquierda y de paso también le pregunto quiénes están integrando esta convención constituyente. Son integrantes élite que están ahí porque van a reformular una carta magna. Y bueno, este no es un giro más bien a la izquierda que está dando Chile o que ya dio Chile. Ahí está la complejidad, Carolina. Cuando nosotros hablamos de izquierda, cuando hablamos de izquierda, derecha, del viejo duopolio de la política normal, estamos empleando un lenguaje que era comprensible para la gente mayor que ustedes, mayor que los jóvenes que están actuando. Decir que la convención refleja una posición de izquierda, a mi juicio, es un poquito arriesgado, porque los partidos de izquierda sistémicos eran los partidos que integraron la concertación, que eran de centro izquierda, Partido Radical, Partido Socialista, Democracia Cristiana, y lo que hoy día se concibe como izquierda es, a mi juicio, una serie de movimientos que nacieron muy recientemente
y que aparecen ideológicamente influidos por el viejo Partido Comunista, que es el único de la izquierda tradicional. Pero la izquierda, la concertación, no triunfó en la convención, al revés. Los partidos de la concertación, que era izquierda y centroizquierda, aparecieron derrotados. La democracia cristiana, que se autoconsidera un partido de izquierda, apareció derrotada. Por lo tanto, lo que refleja la convención, y yo insisto en eso, más que un sentimiento de izquierda, es un sentimiento antipolítico, que es una cosa distinta. Porque el que la antipolítica, el que el repudio a la clase política sea de izquierda, yo creo que no es tan exacto. Refleja más bien un hastío, un cansancio, un rechazo a una clase política. Primero porque se ha constituido en clase política y porque coinciden entre sí en el otorgamiento de privilegios, los autoprivilegios de los políticos. Dígame usted, por ejemplo, si un parlamentario de los partidos tradicionales de izquierda que gana unos 10 millones de pesos chilenos como dieta entre comillas parlamentaria, más otros 10 millones en granjerías en beneficio, puede ser considerado representante político de un poblador que vive con unos ingresos de subsistencia. Bueno, ahí viene este problema, por eso le digo, Carolina, que para los politólogos, para los analistas de la política, lo que está sucediendo en Chile es un caso de laboratorio. Sí, y en esa línea lo que quería consultarle era si usted podría, no sé si clasificar, pero sí quizás explicarnos en qué línea van ambos candidatos favoritos. El candidato ultraconservador a José Antonio Kast ha pedido a la prensa recientemente que no lo etiqueten como ultraderecha, ¿no? Entonces, eso es lo que él ha pedido. Y en todo caso, ¿qué es? ¿A quién defiende Kast? Kast defiende el actual modelo económico y también cómo es en el caso de Boric, si ambos no quieren, están rechazando, según lo que usted me dice, el modelo tradicional, entonces, ¿qué? ¿Están en los extremos? ¿Qué es lo que pide cada uno? ¿Por dónde van? Bueno, Kast viene de un partido sistémico considerado de derecha, que es el partido, la UDI, la Unión Democrática Independiente. Por lo tanto, él está bien fichado como candidato de la derecha porque actualmente está claro que en la segunda vuelta los partidos del sistema tradicional con representantes en el Parlamento de la derecha votarían por él. Él tiene razón al pedir que no se le clasifique como ultraderecha porque eso ya es una mención peyorativa, lo mismo que ultraizquierda al otro lado. Yo, mejor dicho, digo que Kast es un político que viene del sistema, dentro del sistema se encasilló dentro de la derecha y que ahora, como estaba disgustado con la performance de esa derecha, fundó un partido y con ese partido ahora puede tener parlamentarios y meterse dentro del sistema. Boric es claramente un dirigente estudiantil contestatario. Él surgió en mi facultad de Derecho como un líder estudiantil de los estudiantes de Derecho, después de la Federación de Estudiantes Universitarios, que también estaba disgustado o que no se sentía encasillado ni por comunista ni por socialista, sino que quería una posición que aparecía como de izquierda, pero dado esta condición de los partidos de izquierda, él aparece como de extrema izquierda. Ahora, como la ideología de los partidos de izquierda dependía mucho del marxismo-leninismo, y como ya no existe un país, una potencia que refleje fielmente la teoría marxista-leninista, se acabó la Unión Soviética, China comunista es una superpotencia con economía de mercado, la juventud contestataria, la juventud rebelde, la juventud revolucionaria, no tiene una clara teoría socioeconómica, político-económica que la refleje. Uno como analista no sabe hacia dónde van a ir los tiros de este movimiento juvenil, rebelde o revolucionario. Mejor dicho, uno ya no sabe qué quieren decir cuando dicen revolución, qué quieren decir cuando dicen refundar un país. Esa juventud hoy día yo la escucho en mi universidad como profesor universitario y muchos hablan de refundar el país, de hacer de Chile un Estado plurinacional. Y claro, cuando yo los interrogo no saben muy bien explicarme qué es lo que están postulando.
Eso es, Carolina, a mi juicio, como extremista de centro, como me digo yo de forma irónica, desde mi época de periodista de careta, que yo me autodefino como extremista de centro, es lo que yo veo de la clasificación del espectro político en mi país. Doctor, no sabe usted cuán didáctico está haciendo escucharlo. En realidad estábamos muy confundidos con todo lo que va a suceder este domingo en Chile, pero cada alcance que usted nos da nos ayuda también a estar como periodistas, como medio de comunicación en un lugar central, ¿no? Que uno pueda ver lo que está sucediendo porque ya está sucediendo en Sudamérica, ya sucedió en Sudamérica, está pasando también en nuestro país y espero que en una próxima oportunidad podamos analizar. Pero yo quiero aprovechar un poquito más su tiempo. Doctor José Rodríguez Elizondo, internacionalista chileno con quien estamos en comunicación en este momento en Perú 21 TV. De la misma manera, en esa línea, doctor, ¿cuál es el mayor peligro de Boric en cuanto a sus proyectos en caso de ganar? ¿Y cuáles serían sus propuestas, ¿no? Y en el caso de Kast, ¿cuál sería, digamos, el mayor peligro? ¿Es un peligro para el país? Ojo que también Kast ha sido muy crítico de las protestas ocurridas el año pasado. Entonces, ¿usted podría hacer un balance de riesgos entre ambos candidatos? Aquí nos faltó un elemento, Carolina, que es el impacto, la influencia o la no influencia del poder legítimo, del poder establecido, digamos, de la presidencia de la República. Porque ambos candidatos son percibidos como peligrosos en relación con un liderazgo débil. Hemos tenido un débil liderazgo en el Ejecutivo y por lo tanto lo que ellos plantean está reflejando de alguna manera una crítica a ese liderazgo. Eso es lo que provoca una mayor estupefacción, una mayor sorpresa, un mayor temor, porque no estamos pisando un terreno sólido. El actual presidente no tiene un heredero que represente su gobierno. La concertación que gobernó 30 años y que tuvo una gran performance económica y política no tiene un heredero. Por lo tanto, el temor que existe obedece a esta especie de limbo en que nos dejaron los liderazgos tradicionales, inclusive los más exitosos. Por ejemplo, el estallido social, que se llama también estallido de la revuelta o que revuelta a secas. Hay analistas, inclusive intelectuales, considerados de izquierda, que los indican como el factor que pasó a configurar la convención constituyente, es decir, hacen un link, un vínculo entre ese estallido que significó violencia, incendios, saqueos, destrucción de la ciudad, lo hacen, lo consideran como el antecedente de la convención. Y es aquí donde está el miedo, porque si es así, unos teóricos extremistas o contestatarios dicen que aquí estamos frente a la profecía de Marx, de que la violencia es la partera de la historia. Realmente, el llamado a la convención constituyente fue un momento de lucidez de los partidos sistémicos desprestigiados. Dijeron, caramba, por estar nosotros en esta posición de desprestigio, se han producido estallidos, no hay un liderazgo claro del Ejecutivo, llamemos a una nueva constitución. Y es ahí donde viene una cosa que para mí es un poco irónica y que refleja más bien nuestros sentimientos, nuestros genes nacionales. Cuando estamos en problemas queremos nuevas leyes. ¿Por qué? Porque los que están gobernando, los que son responsables de lo mal que puede estar un Estado desde el punto de vista de la responsabilidad política, no se asumen ellos como responsables. Dicen lo que están fallando son las leyes. Hagamos una nueva constitución. Bueno, yo hoy día he leído que sigue avanzando, por ejemplo, en su país, Carolina, el ímpetu hacia una asamblea constituyente, de que están sucediendo fenómenos muy homólogos a los chilenos. Aquí acabamos de rechazar por puntos una acusación constitucional al presidente Piñera. Allá leo que hay tentativa de declarar la vacancia presidencial. Es una clase política que está abiertamente fracasada y que no es capaz de recapacitar y de decir nosotros somos los responsables. En vez de nuevas constituciones,
Necesitamos nuevos políticos democráticos. Y nuevos políticos democráticos significa fortalezcamos el centro de los sistemas políticos. Si no hay buenos políticos democráticos, la política se nos va a los extremos, se nos va a la antipolítica. Y la antipolítica es lo que está poniendo en peligro a la democracia. Y creo que el temor de mis compatriotas hoy día en Chile es más bien el temor que produce el fin de un sistema democrático eventual. Si no hay una sólida convicción democrática porque el centro ha sido abandonado, eso produce una sensación de miedo. Y no hay peor consejero que el miedo para tener buenos políticos y buenos representantes. O que dejarlo y no tomar el toro por las astas. Dejamos esa última reflexión para nosotros muy valiosa, doctor, en que no necesitamos una nueva constitución, sino mejores políticos y debemos luchar contra la antipolítica. Permítame dos consultas más antes de terminar, porque también estamos haciendo como que ese bosquejo y mapeo a lo que va a pasar el domingo y actualizando a nuestros ciudadanos, además porque son temas paralelos, ¿no? Que se están conjugando entre países, Perú y Chile, Bolivia y Chile y Perú, entonces tenemos que estar muy atentos. ¿Qué pasó con los otros candidatos, doctor Rodríguez? ¿Qué pasó con Yana Proboste del Centro? Si tiene posibilidades de pasar alguna segunda vuelta, ¿cuál es el estado de los partidos de centro en Chile? También, ¿qué pasó con el otro candidato, Sebastián Sichel, que ahora es una figura cuarto en las encuestas y que también se perfilaba antes, ¿no? Como un favorito? Y finalmente también sobre Franco Parisi del Centro, que está en Estados Unidos. Entonces, si podría hacernos una lectura de estos candidatos que también están ahí en el bolo, ¿no? Para el día domingo. Por favor, se lo agradecería. Bueno, Carolina, empiezo por el final, por este candidato Parisi que está en Estados Unidos, que tiene un juicio por alimentos de su cónyuge, que significa una multa millonaria porque no ha pagado sus pensiones alimenticias y que no se ha aparecido como candidato por Chile. Es decir, la crisis del sistema político por los malos políticos llega a lo grotesco. Parisi para mí representa lo grotesco dentro del clima de decadencia de la clase política. O sea, que una persona de esas condiciones sea candidato presidencial porque no existe una buena imagen de los partidos políticos es realmente lo más llamativo y lo más característico de lo que nos está pasando. Yasna Proboste, ella es militante de la democracia cristiana, pero la democracia cristiana es un partido que ha perdido vertiginosamente el favor de su electorado, el favor de su gente, porque fue un partido muy poderoso. La democracia cristiana tenía una élite de dirigentes, tal vez la más rica, la más preparada que yo he conocido en mi vida política, desde Eduardo Frei Montalva, Radomiro Tomic, Gabriel Valdés, Patricio Elwin. Mire los tremendos gigantes políticos que yo les estoy nombrando. Pero después la democracia cristiana tuvo una serie de decisiones, de divisiones, de peleas internas, y de ser un partido de centro izquierda se convirtió en un partido de izquierda que está ahora apoyando a una candidata que no se percibe como de centro izquierda, se percibe de izquierda. Por lo tanto, dentro de la democracia cristiana existe este conflicto. La anterior candidata presidencial de la democracia cristiana no tuvo ni siquiera los votos de su partido. Entonces, ahí tenemos un problema grave que refleja lo que yo le vengo diciendo sobre la decadencia de los partidos políticos. Y el candidato Sichel, exactamente lo mismo. Él viene a ser el representante de los sectores de derecha porque los partidos de derecha estaban desprestigiados. Es decir, un ex ministro de Sebastián Piñera, un ex alto cargo del gobierno de Sebastián Piñera, que en su época juvenil fue de la democracia cristiana, hoy día aparece como independiente. Y al principio pareció que en cuanto a independiente iba a tener un gran favoritismo, pero las encuestas demuestran que ese favoritismo ya no existe. No se le da en los vaticinios como un finalista. Y bueno, además existe otro candidato que usted no me lo mencionó, que Enrique Sominami, hijo de Miguel Enríquez, el famoso líder del MIR, del movimiento guerrillero castrista de la época de Allende.
Es un personaje muy notable, Miguel Enrique Sominami, Meo, como le decimos en Chile por la sigla, porque en alguna oportunidad sacó un 20% de la votación. Su segunda candidatura bajó a 10, la tercera bajó creo que a 5 y sigue postulando. Entonces ahí uno tiene que preguntarse por qué sigue postulando. Desde el punto de vista de la performance, su capacidad performática, digamos, es es un hombre bastante cuajado, con muy buen aspecto, con una gran retórica, y sabe él perfectamente bien que no va a estar entre los finalistas. Por lo tanto, uno debe preguntarse qué es lo que pretende. Como nota al margen, él es uno de los animadores del Grupo de Puebla. Él aparece como amigo de los presidentes de izquierda de América Latina, de Evo Morales, de Alberto Fernández, de Nicolás Maduro, y ahí está con muy entretenidas intervenciones en televisión, porque él es un cineasta, por lo tanto es un tipo muy entretenido. Yo me divierto mucho, es el único de los candidatos que me divierte a mí desde el punto de vista del espectáculo cada vez que yo me asomo a la televisión y lo veo actuando. Ujú. Muy bien, doctor. Me ha llamado muchísimo la atención respecto a el primer candidato que usted mencionó, Francisco Parisi, ¿no? ¿Cómo es posible que está en cuarto o quinto lugar? ¿Cómo es posible que gente vote por él con estos antecedentes, ¿no? Una orden de arraigo por no pagar pensión de alimentos. Es increíble. Pero bueno, pasa en todos los países. Sí, si tiene algo que decir, por No favor. solo, No solo pasa, Carolina, esto ha sucedido cuando la gente se ríe de los políticos. En Brasil, una vez hace unos 50 años, eligieron como alcalde a un hipopótamo, a Careco o Cacareco. Ese ganó el récord de los votos, lo tuvo un hipopótamo al zoológico. En Italia, una vez eligieron a Chicholina, una vedette frívola, una nudista. Bueno, en el Perú también hemos tenido este tipo de parlamentarios, de políticos elegidos. Me acuerdo que justamente había una especie de chicholina peruana, ¿no? Usted se acordará mejor que yo. Hay muchos de los que estamos viendo, incluso ahora en el gobierno, estimado doctor José Rodríguez, estamos viendo gente que no tiene las credenciales, no tiene la preparación y que son más folclóricos que políticos, ¿no? Entonces, lo estamos viendo aún y lamento mucho que ahora también en Chile sea uno de los candidatos y que haya gente todavía que está votando por él, que lo pongan en un cuarto lugar. Eso tenemos que seguir analizándolo. Para finalizar, ¿qué va a definir, doctor, este domingo las elecciones? Hemos leído también de que no hay mucha intención de ir a votar. Entonces, ahí están los indecisos, quizás los llamados. ¿Cómo funciona? Porque tomemos en cuenta que en Chile hay el voto voluntario, ¿no? No todos están obligados a votar. Por favor. Yo veo alguna similitud, Carolina, con lo que pasó en las elecciones peruanas, porque primero no hay convicción por ninguno de los dos candidatos, una convicción masiva. Creo que están representando las dos minorías necesariamente de los polos antagónicos. Por lo tanto, el grueso del electorado está frente a una disyuntiva. Voto por Sichel, voto por el candidato, ¿cuál es el Sichel? Hasta se me olvida el de Proboste, en primera vuelta o me abstengo. Esa es la primera reflexión. La otra reflexión es, si yo no voto por Proboste o por Sichel, los estoy privando del peso que representarían como opción más centrada. Por lo tanto, yo voy a votar por Proboste o por Sichel, pero no para que ganen, sino para que reflejen estadísticamente un mayor peso electoral que morigere el ímpetu de extremo supuesto que representan Boric y el candidato Cast. Doctor, muchísimas gracias. Yo quería públicamente comprometerlo. Ojalá que el día domingo nos pueda acompañar para hacer el análisis de los resultados de lo que va a suceder en nuestro país vecino del sur. ¿Le parece? Muchas gracias. ¿Sí? El domingo. Muy bien, Macarena. Mucho gusto. Hasta luego. Gracias por su tiempo, gracias de verdad por su lectura, por su aporte. Nos ayuda muchísimo porque leímos tanto de Chile y no podíamos creer en realidad lo que pareciera un futuro, ¿no? Si es que no hacemos las cosas bien. Nos quedamos con la recomendación de que no necesitamos cambios de la Carta Magna, sino mejores políticos y que tenemos que luchar contra esta antipolítica. Y empecemos por los medios de comunicación. Gracias por su disposición.
Hasta luego, Karina. Hasta luego, hasta el domingo. Muy bien, amigos, esto fue Perú 21 TV, La Voz del 21. Interesante conversación, la verdad, brillante, del internacionalista chileno José Rodríguez Elizondo, que nos ha dado un panorama clarísimo de lo que va a suceder, está sucediendo ya en Chile y se define este domingo. Nosotros en Perú 21 vamos a hacer la cobertura especial porque si bien el autor no ha querido calificar como que se está debatiendo entre dos candidatos de derecha y ultraderecha, en realidad eso es lo que pareciera ser en Chile. Entonces vamos a ver qué va a pasar. Es muy posible que se vaya a una segunda vuelta y además es determinante lo que van a decidir los indecisos, sí, valga la redundancia, porque ya no están obligados a votar. Muy bien, el día domingo entonces vamos con mayor información. Nosotros volvemos en cualquier momento con La Voz del 21. Buenas tardes, permiso.